Amigas y amigos, un domingo más de nuevo. El anterior llegamos a ver cómo de la iglesia apostólica constituida con los que habían visto que ese Jesús crucificado vivía, derivó hacia una iglesia, pasando después de toda la época martirial, a una iglesia de poder en el siglo IV, ¿no? Se convirtió en la cristiandad, en que se asumió la iglesia como una institución de poder, marcada ese poder por los supuestos sucesores de los apóstoles, de los 12. Entonces pasa a ver una iglesia que se constituye fundamentalmente como una institución de poder masculino, ¿no? Y ahí vienen dos factores que se agudizarán hasta el siglo XXI, hasta la actualidad, que es un poder que tiende a excluir a los que no participan de él. Fuera de la iglesia, de esa iglesia, no hay salvación, te diría, y además un poder fundamentalmente regido por varones, con exclusión de las mujeres. Incluso la mariología, como vimos, tendía a ser usada por el poder masculino y en función de un mayor prestigio de ese poder, con una mariología también de poder, ¿no? ¿Ya? Bien, ese fue el tema. Ahora, ¿qué ocurrió? En el siglo XX derivó toda esta perspectiva en el papado de Pío XII, un papado largo, de mucho poder personal, y al final de ese papado salió elegido como papa Juan XXIII, ¿no? Y Juan XXIII, el año 62, convoca un concilio ecuménico. Y ahí se produce, hasta el año 65, esas reuniones del Concilio Vaticano II, que constituyen un concilio en la misma fe católica, el magisterio supremo de la Iglesia, o sea, aquella forma de entender el Evangelio y de actualizarlo, que se considera que tiene la mayor garantía de asistencia del Espíritu, ¿ya? El magisterio supremo de la Iglesia vigente hoy día, el último concilio, ¿no? Ese magisterio se dedicará sobre todo a repensar, a volver a las fuentes de lo que es la verdadera Iglesia originaria, y eso marcará la importancia de la constitución principal, que es la constitución de Iglesia, la Lumen Gentium. Y el otro tema era repensar también la relación de esa Iglesia con los de fuera, con el mundo, ¿ya? Y eso marcará la otra gran constitución, Gaudium et Spes. Vamos a hablar hoy de la primera, de la de Lumen Gentium, ¿no? En sus diversos capítulos vamos a ver lo principal, me parece a mí, ¿no? En primer lugar, el capítulo primero parte diciendo que la Iglesia es un sacramento. Por sacramento se entiende un signo visible por medio del cual se pretende en la fe acceder a una realidad invisible, sacramento, ¿no? Pero ese capítulo primero matiza que propiamente a la Iglesia, la visibilidad de la Iglesia, no es sacramento, sino que es como un sacramento. Introduce ese veluti famoso, ese como un sacramento. ¿A qué alude eso? Porque el sacramento propiamente no es la visibilidad de la Iglesia, sino la visibilidad de Jesús de Nazaret, tal como aparece en los evangelios, ¿no? Jesús es el sacramento de acceso de este mundo al Padre. La visibilidad de la Iglesia es sacramento segundo, en la medida que su visibilidad tiene que ver con la visibilidad del Jesús de los evangelios. Cuanto más se aparte de esa visibilidad de Jesús, pierde mayor sacramentalidad esa Iglesia. Y en el extremo de apartarse puede llegar a ser la visibilidad de la Iglesia escándalo, en lugar de mediación, ¿ya? Cuando se aparta de la visibilidad. Es la Iglesia de Jesucristo. Es el significado profundo del capítulo primero. Por lo mismo, la Iglesia cristiana original no es la Iglesia católica, como dice el número 8 de Lumen Gentium, sino que en la Iglesia católica subsiste la Iglesia cristiana, pero no se identifica. Hay Iglesia cristiana fuera de la Iglesia que llamamos católica también. Eso marcará una puerta abierta muy fuerte para el diálogo ecuménico y otra. Luego viene un segundo capítulo, a partir de ahí que la Iglesia cristiana es la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia que quería Jesucristo, según los evangelios,
es la de la fraternidad, la de la igualdad fraterna, ¿ya? Primero todos somos hermanas y hermanos iguales. Primero la Iglesia es un pueblo de Dios, segundo capítulo. Es un pueblo de Dios de iguales, cuyo signo es el bautismo, común a mujeres y a hombres, con toda la teología bautismal, de participación en el triple ministerio de Jesucristo, ¿no?, que es sacerdote, profeta y rey, del cual participan todos, mujeres y hombres por igual. Es el segundo capítulo y es la corrección también de el machismo en la Iglesia. Primero, todos somos iguales, el bautismo es común a mujeres y hombres, incluso lo tienen más mujeres que hombres, ¿no? Viene el tercer capítulo, coherente con eso, y dirá, entonces, ahí viene el sacramento del orden, ¿ya? El orden, que marca el orden de obispos, de papa, de obispos y de sacerdotes, el orden es un sacramento no de poder, sino de servicio. Vimos ya como Jesucristo no tenía poder, krator, sino exusía, un poder servicial. Pues bien, ese poder servicial es el que tienen los que tienen autoridad en la Iglesia. Los fieles no son subordinados a los pastores, son hermanas y hermanos iguales, y los pastores están al servicio de ese pueblo de Dios, no por encima. La fuerza del tercer capítulo, ¿ya? Luego viene el cuarto capítulo de ese pueblo de Dios, constituido por todas y todos, ¿ya?, cuyo signo es el bautismo común. La mayoría son laicas y laicos, son no ordenados, sino consagrados, ¿no? Laicas y laicos. Y ahí viene toda la teología del laicado, que le da el concepto de vocación, la vocación laical. El Espíritu suscita sobre todo vocaciones de laicas y laicos. Los laicos no son los que no tienen vocación, ni de cura ni de monja, es la mayor vocación. Y el número 31 del Lumen Gentium especificará en qué consiste esa vocación, que es la vocación en la inserción secular misma. Su vocación se juega no en cuán sacrales son, cuántas horas pasan en la sacristía, sino cuánto viven ese servicio, ¿ya?, esa vocación cristiana en la inserción secular misma de su pareja, de su familia, de su trabajo, de su responsabilidad política, etcétera, etcétera. Ahí se juega la mayor o menor fidelidad de esa vocación laical. Y los pastores estarán al servicio de profundizar, de que profundicen esa vocación laical. No están para sacralizar a los laicos, sino para hacer que los laicos vivan más a fondo su propia vocación, que no es la de los clérigos que tienen, ni la de las monjas. Por eso, después del capítulo cuarto, el capítulo quinto tiene un título muy sugerente, se titula Vocación universal a la santidad. La santidad no es monopolio de curas y monjas. La santidad es la fidelidad a la vocación que cada uno tiene que ser en su propia vocación, la de los laicos, siendo laicos, ¿no? Por tanto, la santidad del laico no se mide por cuánto se parece a las monjas y los monjes, ¿no? Eso es la vocación especial de los consagrados. La vocación de los laicos se mide por cuán fieles son a su perspectiva de servicio y de solidaridad en la inserción secular de su familia, de su trabajo, etcétera, etcétera. El tema de la vocación laical. El capítulo sexto, entonces, lo dedicará a la vocación especial de la vida religiosa o consagrada, y terminará la Lumen Gentium con los dos últimos capítulos. El séptimo será el integrar la comunión de los santos, integrar que forma parte de la Iglesia los exvivientes, los bautizados que ya han pasado a la vida eterna, han superado su paso por este mundo. Y el capítulo octavo lo dedicará a la Mariología. María, como madre de la Iglesia, forma parte del pueblo de Dios, ¿ya? Y es la madre de ese pueblo de Dios. Y el capítulo octavo, contra lo que pretendían algunos de hacer una constitución mariológica independiente, separada, no. Los obispos ahí se concentraron que María forma parte de la Iglesia. No es redentora, es redimida, es corredimida. Es hermana, aunque sea madre, es hermana de todos
las mujeres y hombres de la Iglesia, ¿no? Una mariología de pueblo de Dios, no de poder, ¿ya? Ese es lo que hay que reflexionar sobre la Lumen Gentium, ¿no? Y la Lumen Gentium es la constitución del magisterio supremo de la Iglesia vigente, y los problemas actuales al interior de la Iglesia, entre perspectivas distintas, hay que tomar en cuenta eso, la fidelidad a lo que significa la Lumen Gentium, que sigue siendo magisterio supremo en la Iglesia católica, ¿ya? Y por tanto al cual tienen que ser fieles obispos, pastores y todos, ¿no? En lo que eso significa, esa renovación de la Iglesia cristiana a la luz de lo que significa el espíritu que animaba a Jesús, la sacramentalidad propia de la visibilidad del Jesús tal como aparece en los evangelios, como lo hace el primer capítulo de esa constitución. Ese es el tema de hoy. El próximo día lo concentraríamos en la otra gran constitución, que es la relación iglesia y mundo, Gaudium et Spes. Nos veremos. Que tengan un buen domingo.